Bien, entonces, tema de hoy, criterios de decisión o criterios alternativos de decisión, eh, es indistinto. Hacemos un poquito de memoria de cuando vimos ámbito de decisión, que totalmente, sí, el concilio, bueno, es un criterio de decisión, en definitiva. Eh, Habíamos hablado cuando vimos ámbito e incertidumbre, que dependiendo el conocimiento que yo tenga de los niveles de las variables y sus probabilidades, el ámbito en el cual yo estaba inmerso, ¿sí? Y hasta ahora trabajamos siempre en alternativas que están en certeza o variables con probabilidad objetiva o subjetiva. ¿Sí? Hasta ahí veníamos trabajando. Y yo les dije, bueno, podemos conocer los niveles y quizás no podamos estimar ni objetiva ni subjetivamente las probabilidades. Y ahí es cuando estamos en ámbito de incertidumbre. Y esto no nos tiene que impedir tomar la decisión, ¿no? En definitiva, tengo que hacer algún cálculo para poder tomar la decisión, ¿eh? Porque sé lo que me puede llegar a pasar en sus distintos niveles, lo que no sé es cuál es la probabilidad asociada a esos niveles. Entonces, es de ahí que surgen diferentes criterios para poder tomar decisión bajo incertidumbre, ¿sí? Y estos solamente se van a aplicar en aquellas variables, o mejor dicho, en aquellos niveles de las variables en los cuales yo desconozca la probabilidad, ¿sí? Que pueden ser todos los niveles o algunos. No necesariamente toda la variable yo la desconozca. Todos los niveles de la variable desconozca las probabilidades. Entonces, ¿qué nos podría ocurrir, ya sea en árbol o en matriz? Por ejemplo, en este caso tenemos tres variables, hay dos que tenemos probabilidades y una no la sabemos. Bueno, sobre esta variable n, en este primer caso, aplicaremos criterios, ¿sí? Lo que yo nunca puedo hacer es reemplazar una probabilidad objetiva o subjetiva por un criterio. ¿Por qué? Por lo que veíamos antes, ¿no? Dijimos en aquella clase de elementos, nosotros tratamos de estar lo más arriba de este cuadro posible, ¿no? Mientras, si puedo tener probabilidades objetivas, mejor, si no, serán subjetivas. Pero cualquiera de las dos es mejor a no saber nada de sus probabilidades. Entonces yo no podría reemplazar este no saber nada por algo que sí sé, ya sea objetiva o subjetiva, sino no tengo motivos para estar peor de lo que podría estar. Entonces, eso como regla. Si tengo probabilidades, siempre las voy a usar, sean objetivas o subjetivas. Solo aplicaré criterios en aquellos niveles en los cuales yo no sepa ni pueda estimar objetiva ni subjetivamente sus probabilidades. Entonces, decía, en este primer caso, me pasa en los dos niveles de esta variable. Las otras dos variables tienen probabilidades. En el segundo ejemplo, en ninguna de las variables tengo probabilidades. Entonces, aplicaré criterios en todo mi modelo. Y, por ejemplo, en esta matriz, que tiene una variable de tres niveles, en uno de esos niveles tengo probabilidad y en los otros dos no. Entonces aplicaré criterios sobre esos dos niveles de la variable. Sí, desde lo conceptual es esto. Ahora vamos a ver cada uno de los criterios. Y si hay alguna duda, de vuelta, me avisan y frenamos. Pero dentro de lo conceptual es esto. Aplico criterios en aquellos niveles donde no tengo probabilidades, ¿sí? Si no, uso la probabilidad objetiva o subjetiva. Estos son los 5 criterios que vamos a estar viendo. ¿Sí? Ahora vamos a ir uno por uno.
Ezequiel, lo que digo es que yo podría tener probabilidades objetivas, ¿sí? Como hablamos siempre de tiro una moneda, bueno, 50% cara, 50% secas, objetivas, estamos todos de acuerdo. O podría tener probabilidades subjetivas. Creo que es muy poco probable que hoy a la noche llueva. Bueno, para mí es un 10%, para vos será un 20%, para otros será un 5%, ¿sí? Ahora, en algunos casos puede que no tenga ni idea. No tengo objetividad y no tengo subjetividad. ¿Cuál crees que es la probabilidad de que vendamos 1000 unidades dentro de un año? La verdad que no tengo ni idea. Podría llegar a ser una estimación, pero si no tengo ni idea, no puedo establecer ni objetiva ni subjetivamente las probabilidades. Entonces, en ese caso, estoy en incertidumbre. Y ahí es donde tengo que aplicar los criterios. Sí, ahí cuando yo digo, no tengo probabilidades. Tengo una variable, tengo los niveles, pero no puedo estimar las probabilidades. ¿Sí? En certeza no tengo las variables, con lo cual no sería ese caso, porque no hay variables. Entonces, no hay incertidumbre. No sé si te contesté. Buenísimo. Entonces, estos son los 5 criterios que vamos a ver. Ahora los vamos a ir viendo uno por uno en una dificultad base y después le agregaremos un cachito más de dificultad, una vez que entendamos cómo funciona cada uno de estos. El primero es razón no suficiente, o lo pueden encontrar como criterio de Laplace. ¿Sí? En el libro dice razón no suficiente. ¿Y qué es lo que dice este criterio? Que no tengo, valga la redundancia y el título, no tengo ningún motivo, ninguna razón para asignarle mayor probabilidad a un estado, a un nivel, que a otro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aplica equiprobabilidad. A todos los estados le asigna el mismo porcentaje. ¿Sí? En este caso, ¿cuál debería ser la probabilidad de los distintos niveles de n? Facilísimo, ¿no? 0,25. Tengo 100% de probabilidad, lo divido por los 4 niveles y 0,25. Después resuelvo como vinimos hablando, ¿no? Eso no cambia. Pero sí, donde no tenía probabilidades, ahora aplico el criterio. Y el criterio de Laplace, o razón no suficiente, lo que hace es eso, asigna la misma probabilidad de ocurrencia a cada uno de los niveles. Hacemos el cálculo, que ya lo saben hacer, y si no, lo repasamos, no hay ningún problema, y elegimos la mejor alternativa, en este caso, S2. ¿Sí? Creo que este es el que no deben tener dudas, pero si hay dudas, lo vemos sin problemas. ¿Sí? No es más que esto, después veremos con un poquito más de dificultad. Si fuese un árbol y tuviéramos este caso, ¿cuál sería la probabilidad de los niveles de M? Clarísimo, ¿no? Es súper sencillo este método, 0,33, y resolvemos. Lo muestro en este caso como árbol y matriz en el primer ejemplo para que se vea que se puede hacer en cualquiera de las dos herramientas. Sí, tanto en árbol como matriz yo lo podría utilizar claramente. En algunas cuestiones puede ser un poco más práctico o más difícil. Y esto es exactamente lo mismo, ¿no? Calculo el resultado esperado y elijo la mejor alternativa, que en este caso era S3. Vamos al segundo criterio, que es el pesimismo absoluto. ¿Qué es lo que dice este criterio? Que como yo no sé lo que me va a pasar, ni cuál es la probabilidad asociada de ninguno de los niveles,
lo que dice es, voy a asumir que me va a pasar lo peor. ¿Sí? Entonces, si yo voy por ese uno, ¿qué sería lo peor que me podría pasar? Bien, N3. Me gustó que dijeron N3 y no 2, ¿sí? Porque lo que me podría pasar es un nivel de la variable, ¿sí? La consecuencia es el resultado. Me encanta que hayan dicho N3. Igual ahora pueden contestar el resultado si quieren. Sebastián está clarísimo. Sí, 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 sí. Ni hablar. Obviamente estamos hablando de que todo esto son ganancias. Sí, si fuesen pérdidas, sería lo contrario. Está perfecto el planteo y hay que aclararlo siempre por las dudas. Sí, si esto fuesen ganancias, lo peor que me puede pasar es que se me dé N3 y ganar 2. ¿Sí? Y en el caso exacto, Fabián, de que estos fuesen pérdidas, lo peor que me puede pasar es que se dé N4 y perder 2. Estamos de acuerdo. Supongamos, para hacerla fácil y porque están en valores positivos, que son ganancias, por lo tanto, lo peor de ese 1 es 2. O sea que se dé N3. En ese 2, lo peor que se me puede dar, ¿cuál es? N1. Exacto. Y para ese 3 también va a ser N1 porque es 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? En lugar de multiplicar resultados por probabilidades, lo que digo es, bueno, lo peor que me puede pasar en S1 es 2, ese va a ser mi resultado, lo peor que me puede pasar en S2 es 0, y lo peor que me puede pasar en S3 es 2. Así es como se resuelve este criterio. Ahora, si acá S1 hubiese sido 3, se termina la historia, ¿no? Decimos, ¿qué hubiesen elegido? Antes de esto, ¿no? Olvídense de este 2. Lo cambio un segundito, antes de meternos. Si tachamos este 2 y ponemos 3. Entonces dijimos, pesimista absoluto, elige lo peor que le puede pasar. Entonces, en S1 es 3, en S2 es 0, y en S3 es 2. Mi resultado esperado, 3, 0 y 2. ¿Qué alternativa deberíamos elegir? Todos S1. Ahí hay una pregunta, por eso fue pregunta. Entonces, S1, Giselle, ahí plantea la duda, y esto se responde de esta forma. Yo soy pesimista en los niveles de la variable que no tengo probabilidades. Y ahí aplico, digo, bueno, lo peor que me puede pasar es esto. Ahora, si lo peor que me puede pasar siendo por ese 1 es 3, por ese 2 es 0 y por ese 3 es 2, ¿por qué elegiría lo peor? Soy pesimista, pero tampoco soy tonto, ¿no? Elijo lo peor que me puede pasar en un mundo es esto. Bueno, de lo peor tengo que elegir lo mejor. Siempre el resultado esperado es lo mejor. ¿Sí? Simplemente el pesimismo se aplica en los niveles mis variables, pero siempre el resultado esperado va a ser el mayor. ¿Sí? Por eso quería hacer esta aclaración justo que ahí que surgió la pregunta. Pero bueno, en este caso hubiésemos elegido ese uno, ¿sí? De vuelta. Elegimos lo peor que nos puede suceder en el universo, pero después en resultados esperados siempre va a ser el mayor. Saco esto que anoté. Exactamente, Roberto. De lo peor, elijo la mejor. Y ahí voy, Giselle, que en este caso daban igual, ¿no? Por eso volví. Fabián, sí, siempre es el mayor resultado esperado. No importa lo que hagan.
Exacto, Wendy. Justamente, como no tengo probabilidades, y esto está bueno aclararlo, como no tengo probabilidades, yo utilizo criterios. Por lo tanto, cualquier criterio que yo utilice, no estoy asignando probabilidades, sino simplemente, al igual que en el anterior, no es que le asigno 25% de probabilidad, sino estoy asignando un porcentaje para poder resolverlo por el criterio, pero no es la probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Nada de lo que hagamos en criterios van a ser probabilidades. Pero en este caso, yendo a lo que vos preguntás, sí, no hace falta, como hicimos en el anterior, de poner 0,25 en cada uno. Acá directamente agarro el resultado y lo llevo al resultado esperado. Sí, solo me baso en los números, por lo menos en este caso. Después vamos a ver qué pasa cuando le agreguemos un poquito más de dificultad. Pero en este caso, que desconozco totalmente todo lo que puede pasar, agarro el peor resultado y digo, lo peor que me puede pasar es N3. Si es como si dijese, si voy por S1, la probabilidad de N3 es 1, si está en certeza, pero sabemos que no es así. ¿Sí? Simplemente es un criterio. Pues si tuviese en certeza, no tendríamos esto. Bien, volviendo. Ahora, en este caso, nos da S1, 2, S3, 2 y S2, 0. Entonces, ¿qué hacemos? Santiago, llegás al resultado esperado porque justamente como no tenés probabilidades, utilizás un criterio. Y este criterio lo que dice es, de todos tus resultados vas a elegir el peor. ¿Sí? Es decir, si yo elijo lanzar el producto A, lo peor que me puede pasar es que la demanda sea tal que gane solamente 2. Bueno, considero eso. ¿Sí? Esperen un segundito, que ahí están preguntando. Termino de esto. ¿Sí? Entonces, espera que se me fue. Santiago. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago directamente? Digo, ¿qué es lo peor? Así quiero que quede claro. Esto es lo peor acá, esto es lo peor de acá y esto es lo peor de acá. Y lo llevo directamente a mi resultado esperado. ¿Sí? No tengo probabilidades objetivas ni subjetivas, aplico un criterio. Y este criterio lo que me dice es esto. Después le pondremos un poquito más de dificultad a esto. ¿Sí? Santiago, en el caso nosotros esperamos el asigno yo, en este caso es según el asigno 2, según mi consideración. Es que no es según tu consideración. ¿Sí? Es lo peor que te puede pasar. Vos acá no estás considerando nada. ¿Sí? Vos salís a medir en N1 gano 9, en N2 gano 4, en N3 2, en N4 12. Bueno, eso ya está calculado, como hicimos con los ejercicios hasta hoy. Entonces, ¿tengo probabilidad matemática? No. ¿Tengo probabilidad subjetiva? No. Bueno, aplico un criterio. Si aplico pesimista, ¿qué digo? Bueno, de todo lo que me puede pasar, pienso que me va a pasar lo peor. Y en base a eso tomo mi decisión. Sí, no es la consideración de uno, sino que es el criterio. Sí, no sé si quedó claro. Buenísimo. Igual si te quedó la duda, la seguimos viendo y si no, lo repasamos, lo vamos a ver después y viendo los otros, y si no, pregúntame cuando termine la clase y seguimos, sin ningún problema. No quiero que nadie se vaya sin que tenga claro uno de los criterios, en lo posible. Y ahora sí, había un par de preguntas. Sebastián, acá elegís por dominancia en los diferentes niveles. En realidad, no es, no es dominancia en los niveles. Sí estaría bueno, Sebastián, revisar si hay dominancia. Porque si hay dominancia, nos evitamos el criterio, ¿no? Sería mucho más fácil. Si vemos que hay dominancia, no hace falta aplicar ningún criterio. Que no me importan las probabilidades, que es lo que vimos el lunes. En este caso, no hay dominancia. Si la ven, me avisan, pero, por ejemplo, S2, acá es la peor y acá es la mejor. Por lo tanto, nadie domina
a S2. Y con respecto a S1 con S3, en N1 es mejor S1, pero en N2 es mejor S3. Por lo tanto, ya sabemos que no hay dominancia. Pero sí está bueno, siempre que vemos una matriz o un árbol, sobre todo una matriz que es más fácil de ver, revisemos dominancia y después vemos qué tenemos que aplicar. Giselle, el ejercicio nos va a dar un tip de qué criterio usar, o por eso decías de primera clase que todos nos puede dar distinto y que lo que importa es el procedimiento. Bien, va por ahí. Podríamos decir tranquilamente, quiero que en caso de que no tengan probabilidad o sea necesario aplicar algún criterio, utilicen X, ¿sí? Pesimista absoluto o el que fuese, o también podríamos no decirle nada, y ustedes ya saben que si hay una variable en la cual desconozcan probabilidades, tienen que aplicar criterios. Entonces ahí cada uno optará por el más conveniente para cada uno o el que más seguro se sienta. Entonces de ahí es esto que vos decías y que yo les comentaba al principio. O sea, si tienen que aplicar criterios y uno aplicó Laplace, el otro pesimista absoluto, el otro el que viene y así, seguramente les dé, casi seguro que le va a dar números distintos. Entonces, es indistinto el número, sino que hayan aplicado bien la herramienta y que el criterio que eligieron esté bien aplicado. Eso es lo que importa. Bien. Hasta acá creo que contesté todo. Entonces, ahí Julieta creo que se adelantó, va que adelantó, no, pues ya le había hecho la pregunta, que contestó lo que seguía. Entonces dijimos, en el caso que una sea mejor, buenísimo. ¿Qué pasa, como en este caso, que S1 y S3 son iguales? ¿Qué debería hacer? ¿Qué creen? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Me da lo mismo elegir S1 S3? ¿Pienso otra cosa? Fabián, elijo S1, elegir otro método, sumar las variables, considerar otro nivel. S1 porque es la peor. Bueno, ahora lo chequeamos. Ahí está, Julián. Bien, va por ahí. Y que creo que también lo había hecho Julieta, ¿no? Si nos pasa esto, lo que tenemos que hacer es volver a repetir el procedimiento, ¿sí? Obviamente, solamente para aquellas que están igualadas, S2 ya no la considero más, y vuelvo a repetir el procedimiento. Ya el primer peor resultado para S1 y S3 es 2. Ya está, ya lo usé. ¿Cuál es el segundo peor resultado? Para S1, ahí va. ¿Cuál es? 4, ¿verdad? Ya usé el 2, me queda el 4. Y para S3, también, ¿no? Dejé de usar el S2 y vuelvo y tengo 4 y 4. Otra vez empatados. Entonces, vuelvo a repetir el procedimiento. Dejo de lado el primero y el segundo que ya los usé. Claro, Fabián, exactamente. Vamos a penales. Seguimos empatados y hay que desempatar en algún punto. Y en este caso, tengo 9 para S1 y 5 para S3. Por lo tanto, ¿qué alternativa debería elegir? S1. Exactamente. Fabián, S1. Siempre elijo considero que me pasa lo peor, pero después elijo lo mejor. Ahí va, ahí va. Gisela también había entrado como vos, no te preocupes. Es un error muy común de esto, ¿sí? Por eso piensen en ustedes. Si yo les digo, si haces esta alternativa y perdés 3, y haces esta alternativa, vamos a hacerlo en positivo. Si lanzamos este producto A, gano 5, y lanzo este y gano 4. ¿Por qué alternativa prefieren ir? Claramente por la que gane más. O sea, el criterio es pesimista, pero tampoco vamos a dejar de perder plata, o de ganar, en realidad.
no de perder queremos dejar de perder plata. ¿Sí? Entonces, siempre elijo lo peor en resultados, ahora en resultado esperado, elijo lo mejor. Noelia, sí. Primero tacho los dos porque fueron los primeros resultados. Ahora, pasé a los segundos resultados. El segundo peor es 4 y acá también. Pero me quedaron empatados otra vez. Entonces volví a repetir el procedimiento. Elimino los 2 y los 4 que ya los usé y me queda el 9 y el 5. Y ahí donde tomamos la decisión. No sé si ahí. Bien, buenísimo, Noelia. Dani, ese 2 ¿por qué no se considera? Porque ya en el primero es el peor. ¿Sí? Ya quedó eliminado en el primer peor resultado. ¿Sí? Tenías 2, 0 y 2, ya sabés que esta no la vas a elegir. Entonces, el desempate, por así decirlo, se da entre ese 1 y ese 3. Ese 2 ya quedó eliminado del análisis. Buenísimo. Bueno, hasta acá creo que estamos. Avancemos, salvo que digan lo contrario. Bien, Ezequiel. Sí, de nuevo, siempre en resultado esperado, elijo la de mayor resultado esperado. Así que será, en este caso, este 9. ¿Sí? Siempre el resultado esperado es el mayor, sin importar el criterio que yo utilice para mis resultados, ¿sí? Lo que me afecta en los niveles las variables. ¿Queda claro? Lo repito porque es un error muy común que apliquen criterio pesimista y después el resultado esperado hagan lo mismo. Pero siempre elijo lo mejor al final de la historia. Bien, acá estaba la elección. No, no, es que el criterio no es contradictorio, porque vos lo que decís, y pensalo para alguna decisión tuya, es, como no sé lo que va a pasar, prefiero cubrirme, y el criterio pesimista se utiliza muchísimo en las empresas, solamente que no lo llamamos pesimista absoluto, ¿no? Decimos, para hacer un análisis, ¿qué consideramos acá que nos puede pasar? Bueno, considerar lo peor. De ahí sé que si mejoro, y lo peor que me puede pasar es vender 100. Bueno, considera 100. De ahí para adelante, si con 100 me da el número, yo sé que voy a estar bien. Entonces, es el mínimo que yo necesito para saber, en el peor de los casos, cuánto necesito para sobrevivir. ¿Sí? Y pasa muchísimo. Ahora, yo pienso que me va a pasar lo peor, pero no voy a elegir lo peor al final de la historia. Sí, de lo peor tengo que elegir lo mejor, porque si no, no estoy siendo racional. Romina, en este caso, sería al revés. Es como decir, no inflás los precios, decir, bueno, si yo lo ven el peor escenario de todos, después cada uno pondrá sus supuestos, ¿no? Pero podemos decir, bueno, ¿cuál es el peor escenario? Que no aumente los precios y que aumenten los costos según la inflación, o que la inflación sea de tanto y aumente los costos y yo no lo pueda trasladar a precio. Si pasa eso, el peor de los escenarios, ¿cómo me va a ir durante el año? Si digo, eh, termino en cero o más de cero, me quedo, en principio, en un análisis básico, me quedo tranquilo, ¿no? Después yo sé, digo, bueno, pero en realidad los precios, algo los voy a poder aumentar, entonces estoy mejor y ya empiezo a estimar. Pero desde el base, uno puede arrancar por este criterio y de ahí para adelante, ¿sí? Pero se usa muchísimo esto. Por, por lo general se utiliza, bueno, qué es lo peor que nos puede pasar y qué es lo mejor que nos podría pasar en el medio y demás. Se hacen distintos escenarios, pero esto se usa muchísimo. Simplemente que no le ponemos este nombre. Bien, pasamos al siguiente. Optimismo absoluto. Si pesimista era, me va a pasar lo peor, exactamente, Fabián. Optimismo es, considero que me va a pasar lo mejor, soy una persona más optimista del mundo. Siempre me va a pasar lo mejor. Voy a considerar que me va a pasar lo mejor. ¿Sí?
Entonces, claramente es todo lo contrario. Y digo, en ese uno, ¿qué es lo mejor que me podría pasar? Exactamente, ¿no? Ganar 12, que sería N4. En ese 2, también N4, y ganar 14. Y en ese 3, que se dé N2 y gano 9. ¿No? 12, 14 y 9. Lo mejor que me puede pasar en cada una de las alternativas, en cada uno de los niveles de las variables, mejor dicho, 12, 14, 9, que elijo, creo que no hay dudas, totalmente, S2. Sí, una vez que entendimos un extremo, el otro extremo es hacer lo contrario, básicamente. Bien. Hasta acá estamos con estos tres criterios, nos quedan dos. Y después ponerle un poquito más de dificultad. Agustín, sí, sí, sí. Siempre que yo pueda, eh, siempre que ¿no? Siempre que igualen resultados, los mejores resultados igualen, y pueda, lo tengo que repetir. Por ejemplo, cuando hicimos el de Laplace, usamos todos los valores. Por lo tanto, si ahí nos daba el mismo resultado esperado, no lo podemos repetir porque no tenemos forma. Sí, de última podríamos decir, utilizo otro criterio. Pero para nuestros fines, terminará ahí. ¿Sí? En optimismo absoluto, pesimista absoluto, sí lo podemos repetir las veces que podamos porque tengamos resultados. Si los cuatro se repiten iguales, bueno, quedarán iguales. Gisela, no, lo que es el método es inverso, no necesariamente tenga que ver con las alternativas. ¿Sí? Igualmente, porque lo que importa es el resultado, es el mayor resultado y el menor resultado, no necesariamente, quizás están en la misma alternativa, o no. ¿Sí? Lo que tienen que tener claro es que los distintos criterios, muy lógicamente, me den distintas alternativas. ¿Sí? No es que ustedes dicen, bueno, en optimismo absoluto me dio ese 2, entonces en pesimista me tiene que dar ese 2 y si no me da ese 2 está mal. ¿No? Porque fíjense que acá, cuando hicimos pesimista, nos dio ese 1 y ahora estamos diciendo con optimismo da ese 2. Entonces, tengan esto en claro. Obviamente, como aplican criterios distintos, las alternativas elegidas van a variar. No necesariamente van a dar siempre la misma alternativa, se puede dar como no. ¿Sí? Cuestión de casualidad, causalidad de números, no más. Zaira, sí. Si el enunciado se los dice, utilizarán ese, y si no, ustedes elegirán el que quieran. Siempre que no les digan qué hacer, ustedes tienen la posibilidad de elegir. Julián, ahí lo armo. Ah, Gisela, ahí te entendí. Sí, sí, sí. Sí, antes era lo mejor de lo peor y ahora es lo mejor de lo mejor. Exacto. Sebastián, sí, sí, claramente. Y pasa mucho, así que no pueda plantear eso. Porque tampoco es bueno para mi modelo que yo fuerce las probabilidades subjetivas. Las probabilidades subjetivas tienen que estar dadas por alguna creencia, o llámalo intuición, o lo que fuese. Hay algo que a ustedes les hace ruido y les hace sentir que esa probabilidad es una probabilidad subjetiva. ¿Sí? Como yo les decía el otro día, yo miro por la ventana y veo que está todas las nubes negras invadiéndome y voy a creer que la probabilidad va a ser más alta de que llueva. ¿Sí? Pero está reflejado en algo, que no nos podemos poner de acuerdo en qué probabilidad. Para mí es 80, para otro 90, y quizás para otro dice, no, mil veces está el cielo así, no llové, para mí es un 10%. Y eso es netamente subjetivo. Pero a veces uno no tiene ni idea. De acá al viernes que viene, de acá a un mes, el 15 de mayo, ¿llueve o no llueve?
No tengo ni idea. Entonces, aplicaré un criterio. ¿Sí? Contesto primero a Ezequiel, que me viene muy bien, y ahora veo las otras preguntas. No, no estoy salteando. O sea, estoy salteando a propósito. Ezequiel, bien. Y esto anótenlo todos, en algún lado. Si yo aplico Laplace, es porque estoy en incertidumbre. ¿Sí? Y como les dije antes, ningún criterio significa aplicar probabilidades. Simplemente son formas de resolver la falta de probabilidad. Si no es que con un criterio yo estoy aplicando probabilidades, sino son formas de resolver la falta de probabilidad. Entonces, si yo aplico el criterio que fuera, es que mi ámbito de decisión en elementos está en incertidumbre. ¿Sí? Si mi ámbito de decisión no dice incertidumbre y yo apliqué criterios, hay algo de los dos que está mal. Y si mi ámbito de decisión en elementos dice incertidumbre y yo no apliqué criterios, hay algo de los dos que está mal. ¿Sí? Entonces, si estoy en incertidumbre, apliqué criterios, y si apliqué criterios es porque estoy en incertidumbre. Van de la mano uno a uno. ¿Sí? Una cosa lleva a la otra. Entonces, siempre tiene que tener esa coherencia elementos y criterios. Por eso, cuando vimos el cuadrito inicial, les puse, si están en incertidumbre, que aplicamos criterios. Así empezó la clase de hoy. Pero está buenísima la pregunta para poder aclararlo, porque pasa bastante. A Sebastián se lo había contestado, me había quedado el árbol, que creo que me había pedido Julián, ahora lo hago. Giselle, si por ejemplo elegimos Laplace y dos alternativas dan lo mismo, aplicamos otro que nos permita, no, en el caso que le suceda esto, en los ejercicios van a decir, o sea, si aplicaron Laplace y S1 y S2 o el que fuera, les quedó con el mismo resultado esperado, ahí van a decir que le va a ser lo mismo elegir S1 o S2 porque tienen el mejor resultado esperado, o S1 y S3. ¿Sí? No tienen que volver a aplicar otro criterio, desde el punto de vista de la práctica. ¿Sí? Ahora, si ustedes consideran, cuando están aplicando en sus vidas, en sus trabajos, algún criterio, aplican Laplace y les da igual y no se sienten seguros, claramente lo pueden cambiar y decir, bueno, como este criterio no me sirve para tomar una decisión, voy a aplicar otro que considere que lo pueda hacer. ¿Sí? Pero no para a fin de nuestros ejercicios. Roberto, ahora más adelante lo vuelvo a explicar, ¿sí? El de Laplace, porque lo vamos a ver con otra variación de esto que estamos haciendo. No te preocupes. Bien, y acá preguntaron, Romina, si estoy en incertidumbre no tendría que hacer ninguna probabilidad, ¿no? Y Ariel, creo que... Un momento, ¿no? Y Romina se contestó sola. En el primer ejemplo, dos BNC tenían probabilidad y la primera no. No sé si ya te contestaste sola o no, pero te contesto igual. Yo voy a estar en incertidumbre cuando al menos dos niveles de esta variable desconozca sus probabilidades. ¿Sí? En el resto y en las otras variables yo podría tener incertidumbre. Ahora estamos haciendo un modelo reducido que es una variable única. ¿Sí? En este caso de cuatro niveles. Pero dentro de esta variable de cuatro niveles podría desconocer dos niveles y conocer dos. ¿Sí? Entonces sigo estando en incertidumbre. Si tengo varias variables, tengo por ir al extremo.
99 variables con probabilidades objetivas y una que no tengo probabilidades, estoy en incertidumbre igual. ¿Sí? Y aplicaré las probabilidades en las 99 variables y solo aplicaré criterios en esa variable donde desconozco las probabilidades. ¿Sí? Bien. Y Ariel, si aplico Laplace y nosotros ahí donde tengo que aplicar otro criterio, creo que ya lo contesté recién. Bien, y me quedaba Julián, creo que era Julián, ya pasaron muchos. ¿Cómo quedaría el árbol de esto? Hagámoslo juntos. O sea, claramente tenemos el nodo de decisión y tenemos, acá no hay dudas, S1, S2 y S3. ¿Qué deberíamos cruzarnos? Esta variable, ¿a cuántas alternativas afecta? Y de paso hacemos un poquito de repaso de lo que vimos el lunes, entre el lunes y la semana anterior. Si esta matriz yo la tengo que pasar al árbol, ¿con qué se debería enfrentar? Bien, entonces yo acá tendría n, me va a quedar medio chico el espacio, ¿no? Y asuman que estoy escribiendo con el mouse, con lo cual todo esto termina en el mismo horizonte de planeamiento y les queda bien, y a ustedes les va a quedar mucho más lindo, ¿no? Pero termina siendo algo así. Esto es feo, pero se entiende, ¿no? Este es lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Todo termina en el mismo eje, por más que acá no, ¿sí? Y este sería mi árbol, ¿no? Esto sería, voy a poner solo el primero, 9, 4, 2 y 12. ¿Y qué es lo que hago acá? Como no tengo probabilidades, aplico criterios. El mejor es 12. Esperen que cambio de color. El mejor es 12. Entonces, este 12 va a ser mi resultado esperado. Bueno, esto es un 12, créanme. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer con el resto. Pero ya sea en árbol o en matriz, el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Bien. Seguimos, entonces. Nos quedan dos. Optimismo relativo. Ezequiel, ¿en qué sentido se pueden combinar? Pues, para una alternativa aplico uno, para... Ahí va, eso es lo que quería ver a dónde ibas. Usar Laplace para una alternativa y pesimismo para otra. Bien. Primer cuestión conceptual. Yo aplico criterios en los niveles de la variable, no en las alternativas. Por lo tanto, no importa qué alternativa, si apliqué, supongamos solo tenemos la variable n en este caso, la variable n considero que es optimista relativo, lo aplico para la variable n, y si me afecta a las tres, entre las tres voy a hacer lo mismo, ¿sí? No lo hago por alternativa el criterio, sino por las variables. ¿Sí? Siempre los criterios se aplican en las variables porque aplican a la parte de incertidumbre, no a la parte de decisión. ¿Sí? Ahora, respondiendo a la otra parte de tu pregunta, para nosotros, es decir, para la parte práctica, lo vamos a simplificar y vamos a decir que siempre que haya incertidumbre, si tengo más de una variable en incertidumbre, el criterio que yo aplico lo voy a aplicar para todas aquellas en las cuales debo aplicar criterios. Sí, si tengo M y N
en incertidumbre y digo optimismo relativo, optimismo absoluto, aplico ese para todas. ¿Sí? Fue una cuestión de simplificarlo. Ahora, en la vida, uno podría tranquilamente decir, y mira, la variable ventas, yo soy un poco más optimista. Ahora, la otra variable que es el dólar, y la verdad que soy muy pesimista. ¿Se puede? Sí, se puede, obviamente. Pero de nuevo, es sobre las variables, no sobre las alternativas. ¿Sí? Lo puedo hacer. Ahora, nosotros lo simplificamos y decimos, bueno, apliquemos siempre un mismo criterio para todas las variables en donde necesite aplicar criterios. Sí, simplemente eso. Pero poder, se podría. No, Sebastián, ojo con eso, que es lo que acabo de decir, ¿eh? Lo dije hace un ratito. Solo voy a aplicar criterios en aquellos niveles de la variable, o en las variables si son todos los niveles, en el cual yo tenga incertidumbre. ¿Sí? Si la probabilidad es objetiva o subjetiva, la tengo que usar sí o sí, no la puedo reemplazar por incertidumbre. Nunca. Y ahora lo vamos a ver igual, con ejemplos. ¿Sí? Es lo que viene después de los dos casos que vamos a ver. Sí, le vamos a poner un poquito más dificultad, que es esto. Cuando tengo alguna probabilidad objetiva o subjetiva, ¿qué hago? ¿Sí? Pero lo vemos ahora en un cachito. Primero, terminemos de entender cómo funciona cada uno de los criterios para después ponerle un poquito más de dificultad. Guadalupe, no. Completa, no. Si te referís a completa a todos los niveles. De nuevo, y quizás le quede un poquito más claro después de que termine de explicar todos y empecemos a ver con probabilidades. Solamente aplico criterios en aquellos niveles de las variables donde tengo incertidumbre, ¿sí? Donde no tengo la probabilidad objetiva ni subjetiva. Y si hay una variable o niveles de la variable donde yo conozco la probabilidad, lo tengo que usar sí o sí. No, jamás puedo desestimar una probabilidad objetiva o subjetiva. ¿Sí? No lo puedo hacer eso. Porque si no, voy a estar peor que antes. Y en realidad, si yo tengo una probabilidad objetiva o subjetiva, es que algo del mundo yo conozco. ¿Sí? Entonces, no tengo ningún motivo para decir que voy a estar peor que eso. ¿Sí? ¿Queda claro esta parte? Bueno, dale. Si no, lo volvemos a ver después, no hay ningún problema. Sí. Entendamos ahora cómo funciona cada uno y después yo creo que en los próximos casos les va a terminar de quedar claro, si no. ¿Sí? Y si no, cuando veamos árboles, matrices, ya cuando lo veamos con ejercicios más palpables, también le va a terminar de cerrar esto. Lo importante hoy es entender cómo funciona cada uno de estos. Entonces, optimismo relativo, ¿qué es lo que hace? Dice, no voy a considerar como el optimista absoluto lo mejor de todo, ni como pesimista absoluto lo peor de todo, sino que lo que voy a hacer es justamente una mezcla de esos dos. Y voy a tomar los dos extremos. Voy a considerar el peor de los resultados y el mejor de los resultados. ¿Sí? Porque considero que es lo más justo. ¿Qué es lo que pasaría? Entonces, acá van a ver en el libro que habla de un coeficiente de optimismo y lo traduce en un alfa. Eso es un alfa. ¿Sí? Entonces, el alfa, que es mi coeficiente de optimismo, lo voy a aplicar por el mejor de los resultados. Es decir, yo tengo con un optimismo del 70%, entonces aplicaré el mejor de los resultados al 70% y al peor el 30%. ¿Sí? Esto es lo que dice este criterio. Yo acá hice el ejemplo con el coeficiente de optimismo del 60% y el 1 menos alfa, que es la diferencia, es de 0,4. ¿Por qué? Porque siempre las probabilidades me tiene que dar 1. ¿Sí? Y lo que esté reemplazando por probabilidades, como este caso,
lo mismo. Si mi coeficiente de optimismo es 0,6, bueno, mi complemento es 0,4. Si fuese 0,7, 0,3, y así, ¿no? Siempre. Y este sí va a ser un dato que va a estar dado, no lo tienen que calcular ustedes. Entonces, teniendo en cuenta este coeficiente de optimismo, que lo tengo que aplicar al mejor de los resultados, y el 1 es menos el coeficiente, el complemento lo tengo que aplicar al peor de los resultados. En ese 1, ¿cuál sería la cuenta que yo debería hacer para calcular el resultado esperado? Bien, ahí va, se suman, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería ver es cuál es el mejor de mis resultados? Que es 12, que ya lo vimos en el caso anterior. ¿Cuál es el peor de mis resultados? 2. Entonces, en base a eso, yo hago la cuenta. ¿Sí? Y la tengo acá, ¿no? 12 por 0,6 y 2 por 0,4. El mejor de los resultados por mi coeficiente de optimismo y el peor de los resultados por el complemento. ¿Sí? Esto nos da 8. Y hago lo mismo para ese 2. ¿Cuál es el mejor resultado de ese 2? Es 14 y el peor es 0. ¿Sí? Exactamente, 14 por 0,6 y 0 por 0,4. Y para ese 3 tengo al 9 y tengo al 2. ¿No? Son los mismos que estuvimos usando para los anteriores criterios. Ezequiel, ese sale de, del decisor. ¿Sí? Bueno, con un optimismo del 60% es un equilibrio entre el pesimista absoluto y el optimista absoluto. La realidad es que yo no veo que se aplique mucho esto. ¿Sí? Pero es uno de los criterios que tenemos como alternativas para tomar la decisión. Exactamente. Es muy subjetivo. Sebastián, ¿cómo sabes qué criterio usar? El criterio será dependiendo de cada persona y de cada caso. ¿Sí? A fines prácticos, de nuevo, les diremos nosotros cuál queremos que utilicen y si no se los decimos, ustedes eligen. Pero en la realidad, ustedes elegirán lo que consideren más conveniente. ¿Sí? A veces lo que necesitan, ¿no? Como yo les decía en el caso, bueno, quiero saber cuál es mi peor escenario, porque quiero saber si me pasa lo peor, si estoy cubierto o no estoy cubierto. Bueno, entonces es una cuestión de necesidad. Nidia surge de dato, sí, totalmente. Ese siempre va a ser dato, no lo tienen que investigar ustedes. Se lo diremos un coeficiente de optimismo del 70%, 80, 65, el que fuese. Emiliano, sí, según el contexto y según las decisiones que van a definir cuál utilizar, qué es lo que no le van a pasar. No es que, si acá no le decimos qué criterio utilizar, no es que va a estar mal utilizar cualquiera. Si ustedes pueden elegir el que quieran. Sí, porque va a depender de la subjetividad de cada uno. Exactamente. Puede también pasar que no sea una expresión tácita, ¿no? En caso de incertidumbre, utilice tal criterio. También podría ser, sabiendo que el decisor siempre considera que le va a pasar lo peor, o sabiendo que es la persona más optimista que usted conoce, o lo que fuese, pueden tener muchos datos para decir, bueno, el decisor puede optar por uno de estos criterios, según su comportamiento. ¿Sí? Lo pueden tener ahí. Pero si no hay nada de eso, ustedes pueden elegir el que quieran. ¿Sí? Les propongo que terminemos de revisar eso y después nos metamos una vez que empezamos a ver los ejercicios. Así no se marean. Primero, preocupación inicial, es terminar de entender los criterios, ponerle un poquito más de complejidad,
y después vamos a ver que van surgiendo a medida que vayan haciendo los ejercicios. Sí, igual están buenísimas todas las preguntas que fueron surgiendo y sigan haciéndolas. ¿Sí? Entonces, para cerrar ya dijimos lo mejor y lo peor, ya marcamos para ese 2 y para ese 3. Para ese 2 ya habíamos visto la cuenta, que era 14 por el coeficiente y 0 por el complemento, y para ese 3, esto da 8,4, y para ese 3, el mejor por 0,6, el peor por el complemento da 6,2, deberíamos elegir, y acá está mal, claramente, deberíamos elegir ese 2. Quedó de la filmina anterior. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Están de acuerdo que es ese 2 por lo menos? Bien, vamos al último. Entonces, y así le ponemos un poquito más de dificultad por hoy, por lo menos. Bien. Y el último es la matriz de aflicción, o conocido como matriz de Savage. ¿Qué es lo que hace este criterio? Se fija cuál sería el arrepentimiento si yo no eligiese lo mejor que me podría haber pasado. Y esto quiere decir, si yo elegí S1 y se dio N2, ¿sí? Y se dio N2, yo elegí S1. ¿Sí? ¿Cuánto hubiese ganado? ¿O cuánto gané? Camila, sí, también se llama el de los lamentos. Exacto. Sebastián es parecido, pero diferente. No es el costo de oportunidad. Esto es el costo de arrepentimiento, porque se calcula distinto. Sí, y ahora les voy a mostrar por qué. Porque vos el costo de oportunidad lo calculás, llevas a cero, esto imagino que lo vieron en costos, o en producción, llevas a cero una alternativa y la comparás con el otro resultado. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con los estados y es distinto al costo de oportunidad. Bien, mi pregunta fue, entonces, si yo elegí S1 y se dio N2, ¿cuánto gané? Claramente gané 4. Si se dio N2, gané 4. Ahora, como sería, ¿no? Con el diario del lunes. Ahora ya sé que se dio N2. Si hubiese elegido S2, ¿me hubiese ido mejor o peor? Mejor, claramente. Y si hubiese elegido S3, me hubiese ido mucho mejor. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a transformar esta matriz de resultados en una matriz de arrepentimiento, diciendo, bueno, si yo no elijo lo mejor de cada estado, ¿cuánto me arrepentiría por elegir la otra alternativa? Por eso digo, es parecido al costo de oportunidad, pero se calcula distinto. Y ahora se los muestro. Esperen que pueda correr esto de acá. Ahí va. Entonces, como les decía, pasamos a una matriz de arrepentimientos. Lo primero que tenemos que tener en claro es que vamos a comparar estados. ¿Sí? Por ejemplo, en N1, si se da N1, ¿qué es lo mejor? O sea, ¿qué debería decidir, qué alternativa debería elegir si se da N1? Está claro, ¿no? Entonces, si se da N1 y yo elegí S1, no me voy a arrepentir de nada porque elegí lo mejor. Y ese es el punto. Entonces, mi arrepentimiento va a ser cero. ¿Sí?
Quería chequear cómo había puesto la matriz. Bien. Entonces, se dio N1 y yo elegí N2. ¿Cuánto me arrepiento? Digo, no, la pucha, tenía que haber elegido ese 1. ¿Por qué? ¿Por qué 5? Varios pusieron 5. Si se dio N1 y yo iba por ese 1, ganaba 9. Ahora elegí ese 2, gano 0. ¿Cuánto me perdí de ganar? 9. No, me perdí de ganar 9. Digo, ay, si hubiese elegido la otra alternativa, hubiese ganado 9 y ahora 0. Ah, N2, ok, entendí lo del 5. Fue en el caso cuando arranqué el ejercicio. Está bien, está perfecto. Era para entender de dónde salía el 5 por las dudas, porque no me daba la cuenta. Está perfecto. Bien, entonces, acá voy a poner, me arrepiento en 9. Y lo mismo con ese 3. Gano 2, podía haber ganado 9, voy a arrepentir en 7 si elijo ese 3. Y esto lo repito en cada estado. En N2, exacto, Leandro. Voy a elegir lo mejor de cada estado, ese va a ser el que yo no me arrepienta nada, y las alternativas lo voy a comparar contra mi arrepentimiento. ¿Sí? Por eso digo que es distinto al costo de oportunidad, porque el costo de oportunidad lo hago por alternativa, y este costo de arrepentimiento es por estado. En un estado, en N1, lo mejor, lo que no me arrepiento, es ir por ese 1. Bueno, el resto, ¿qué me pasa? En N2, lo mejor es ir por ese 3. ¿Sí? Y ahí, como puso Fabián, es eso, ¿no? Si yo elijo ese 1, pierdo 5, porque tenía que haber ganado 9, gané 4, bueno, me perdí de ganar 5. Y con ese 2, con respecto a ese 3, son 2. ¿Sí? Ahí apareció el menos 5 que hablaban antes. ¿Sí? Y hago lo mismo con el resto. En N3 lo mejor es S2, entonces voy a tener el 0 y lo voy comparando, ¿no? Menos 6 y menos 3, exactamente. Y para N4 lo mismo. 14 es lo mejor, menos 2 y menos 10 serán los dos resultados. ¿Sí? Creo que está clara cómo se arma la matriz de arrepentimientos. Y una vez que tengo la matriz de arrepentimiento, todavía no me ayudó a resolver nada, ¿no? Porque tengo los valores, pero en arrepentimiento. Entonces, para calcular el resultado esperado, exactamente, Giselle, aplico pesimismo. Catalina, claro, exactamente, si hubiese dos del mismo resultado, si estos dos fuesen 14, tendría 0, 0, no pasa nada, porque en realidad son iguales y no me arrepiento si elijo esas dos alternativas. Está perfecto. Sí, sí, te puede pasar eso. Y como dice Giselle, ahora que estoy en una matriz de arrepentimientos, para resolverlo y calcular el resultado esperado, tengo que utilizar el pesimismo absoluto. Es decir, de todo lo que me arrepiento, ¿cuál sería mi peor arrepentimiento? Para ese uno, ¿cuál sería? Bien, ustedes me aceleran, me gusta. Menos 6, menos 9 y menos 10. ¿No? Esos serían mis resultados. Y teniendo estos resultados, ¿qué alternativa elijo? Bien, ese uno, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Creo que está claro este criterio. Si no, me avisan, ¿no? Hasta acá, los 5 criterios. Diana, porque vos lo que estás mostrando es cuánto te arrepentís. ¿Sí? Ah, porque es el resultado esperado. Ahí te entendí. ¿Por qué es el resultado esperado? Porque vos aplicás, una vez que tenés la materia de arrepentimiento, el criterio pesimista absoluto dentro del arrepentimiento. Entonces decís, de lo peor, de lo que yo me arrepiento, ¿cuál sería lo peor?
¿sí? Ahí te contestó Sebastián. Romina, sí, exactamente. Lo de arriba ya no lo uso porque esto lo transformé en una matriz de arrepentimiento y mi decisión va a estar en esta matriz, no en la de arriba. La de arriba queda sin efecto. Sí, simplemente es la base para poder hacer la matriz de arrepentimiento. Si quieren esto de resultado esperado, no hace falta ponerlo. Sí, pero sí para que lo puse yo para que nos quede el mismo esquema de lo que veníamos haciendo. ¿Sí? Pero claramente decido por arrepentimiento, ya no tengo resultado esperado. Sebastián, ¿cuál es la utilidad de este criterio? Se supone que tomaste la mejor decisión en su momento con la info que disponías. Bien. En realidad, pensá que yo no tomé la decisión. Para ejemplificar, les dije, bueno, si se dio N1, ¿qué hubiese pasado? Yo no sé lo que va a pasar, por lo tanto lo que digo es, bueno, ¿en cuál de todas estas alternativas, si no pasa lo que yo quiero, si no pasa lo mejor, me arrepiento menos? Básicamente es eso el concepto. ¿Sí? ¿En cuál de todos voy a sentir la menor culpa si me equivoco? ¿Sí? Si no se da el mejor de los escenarios. Entonces, ese es el concepto. ¿Sí? De todo lo que yo me puedo arrepentir por no elegir lo mejor, porque no sé lo que va a pasar, si no sé si se va a dar N1, N2, N3 o N4, porque encima en ninguna tengo probabilidades, por más que nunca sepa, porque justamente cuando tengo probabilidades tampoco lo sé, pero como ni siquiera tengo probabilidades y puedo estimar que tiene más probabilidad de ocurrencia que otra, digo, bueno, a ver, elijo la que menos me arrepienta de haberme equivocado. Básicamente es eso. No sé si contesté tu pregunta. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con la información que sí, con la información que yo tenía y era esto y bueno. Creo que lo que menos me voy a arrepentir si no me sucede lo mejor es ir por ese uno. Porque o gano los 12 que yo pensaba, o de última lo peor que me puede pasar es que se dé 2 contra 8 y lo que menos pierdo es ahí, en esa variación es el que menos pierdo entre todos. Así como que me estoy cubriendo y digo, bueno, si pasa lo peor, eh, es el que menos me voy a arrepentir, porque en el resto me arrepiento mucho más. Bien, hasta acá creo que estamos, así que le vamos a dar un poquitito más de dificultad por hoy, a ver si se terminó de entender los distintos criterios. Bien, tenemos esta matriz, que es la misma de la que veníamos usando, pero ahora a ver, antes de arrancar. O sea, serían, me da lo mismo todas, veo todo negativo, todo positivo, hago un promedio entre la peor y la mejor, o en cuál me arrepiento menos. Sí, es un resumen válido. Exactamente, sí, entendí que eran los 5 criterios, exactamente. El primero, no sé si es que me da lo mismo, que diría, mejor conceptualmente sería que no puedo asignarle, claro, los valoro por igual. ¿Sí? Es un poco más positivo decirle algo, los valoro a todos por igual o que me dan lo mismo, ¿no? Si a tus amigas le decís, las valoro a todos por igual es una cosa, si le decís, me dan lo mismo cada una, no te van a mirar de la misma forma. Así que, exactamente. Puede que la próxima juntada no estés. Así que, consejo, no más. Bien, pero sí, es un resumen. Ese sería el resumen. Exactamente. Bueno, entonces, ahora, en el mismo escenario, tenemos una matriz de 4 niveles, tenemos una probabilidad. En este caso, de vuelta, es un ejemplo, N104 podría ser cualquier número, y la probabilidad podría estar en cualquiera de los niveles. Si simplemente para hacerlo más visual lo puse en N1, pero podría tener el dato de cualquiera. ¿Sí? Entonces, sí, ahí va Emiliano. Depende
el criterio que quieras usar. Si yo quiero aplicar Laplace en este criterio, ¿qué debería hacer? Recuerden que la probabilidad que tengo, la tengo que usar. Entonces tengo que aplicar el criterio en el resto. Bien. Gisela apoya a Emiliano. Paula, 0,2 para cada uno. Perfecto. Bien, Catarina, exacto. Ahora, 1 menos 0,4 me queda 0,6 y eso lo divido por la cantidad de niveles. Exactamente lo que dijo Sebastián. Bien, exactamente. Entonces, si aplico Laplace, eso es lo que tengo que hacer. Fíjese que siempre me suma 1 y siempre donde tengo probabilidades las uso. No sé si son objetivas o subjetivas estas probabilidades, pero están. Es mejor a no saber nada. Este escenario es mucho mejor a nivel de incertidumbre que tener todo en 0,2. Si acá digo, bueno, por lo menos en N1 tiene un poquito más chance que pasar que el resto. Y eso es lo que estoy mostrando. ¿Sí? Si esto no fuese así, y tengo todo con la misma valoración, digo, me puede pasar cualquiera de los niveles. En este caso también me puede pasar cualquiera, pero tengo un poco más de probabilidad de que me pase N1. ¿Sí? Entonces, conceptualmente es esto, donde tengo probabilidades la aplico y donde no, recién ahí aplico criterios. Que es esto que lo entendieron perfectamente. Calculamos resultado esperado y decidimos. Paula, en este caso no, porque yo les dije que utilicemos la plaza, ahora lo hacemos con pesimismo. Siempre que yo no les diga o que no les digamos cuál aplicar, ustedes pueden aplicar el que quieran. Pero acá lo vamos a hacer con todos, no te preocupes. ¿Sí? El título dice la plaza, así que estamos usando la plaza. Ahora sí paso a pesimista absoluto. ¿Y qué hacemos en este caso? Recuerden, Romina, vamos de vuelta. Todo, siempre donde tengo probabilidad, la tengo que usar. No hay forma de que yo no considere probabilidad. Ojo con eso. Siempre, siempre, siempre. Viene ahí Paula, el 60 para la peor opción. Nos pregunta, no se animó mucho. Ariel se la jugó más. Fabián también pregunta. Bien, bien, exactamente. Es eso. Siempre tengo que respetar el 100% de probabilidad, ¿no? Acá tengo un 40% para N1, por lo tanto, miren que a veces el chat se me pone en el medio, ahí está. Por lo tanto, acá tengo el 0,6. Y creo que lo hice en la filmina, pero ahora lo muestro. ¿Sí? Entonces, esto lo tengo que usar sí o sí. Es dato. Y lo tengo que usar. De vuelta. Esto siempre va a existir. ¿Y qué me queda de probabilidad de ocurrencia? 40% puede pasar esto, un 60% cualquier cosa. Entonces, dentro de esto, voy a elegir lo peor y le voy a aplicar el complemento de la probabilidad. ¿Sí? Porque el 40% yo ya sé, lo que no sé es el 60%. Y ese 60% lo aplico a lo peor que me puede pasar en estos tres niveles. Por eso lo separé hoy acá, pero ojo que si N3 es el 0,4, 0,1 o lo que fuese, el 60% en este caso se repartiría en los otros tres. ¿Sí? Acá justamente lo hice para que sea un poquito más visual, pero pueden pasar en cualquier caso. Entonces, de acá sale la cuenta, ¿no? Fíjense, en S1, en S2 y en S3, siempre las multiplico por 0,4. Esto es ley. Donde tengo probabilidad objetiva o subjetiva, la uso. Y le sumo el complemento que es 0,6. Y en este caso, como es pesimista absoluto, elijo de estos tres, lo peor es 2. Está acá. De estos tres, lo peor es 7. Está acá. De estos tres, lo peor es 4. Y está acá. Y de nuevo, hago la aclaración.
que tiene que ser siempre en toda esta parte. ¿Sí? No es que lo peor de todo es 2 y yo hago 2 por 0,4 y 2 por 0,6. ¿Sí? El 0,6 está acá y pertenece a aquellos estados, en este caso niveles, en donde yo no tengo probabilidad. ¿Queda claro cómo aplicar este criterio con probabilidad? ¿O hay alguna duda todavía? Así la vemos. Bien, por lo menos 3 lo entendieron. Espero que se extrapole. Vamos, ya sumamos 5. Bien, y este ya debería ser fácil. Agustín, es que no usamos el alfa. Acá el alfa es en optimista relativo. Todavía no estoy en ese criterio. Lo que tengo en este criterio que vimos recién es una probabilidad, la misma que teníamos en Laplace. ¿Sí? Este no cambia. Lo que hago es aplicar criterios en el resto de los niveles. Y en pesimista, bien, buenísimo. Agustina, te dije Agustín, me parece. Perdón. Eh, Santiago, es esto, ¿no? Aplico probabilidad en aquellos que no tengo, aplico criterio en aquellos que no tengo probabilidad. Ya estamos cansados. Ya lo dije como 1000 veces y me los confundo. Entonces, lo que hice fue, es, el que tengo probabilidad lo multiplico, acá les pongo la flechita, capaz es más visual. Esto que está acá está representado por esto, que está acá. ¿Sí? 9 por 0,4, 0 por 4, sobre 0,4 y 2 por 0,4. Y esto de acá está representado por elegir lo peor en cada alternativa del complemento de la probabilidad, que esto sale de hacer 1, que es el 100%, menos el 0,4, que es el que tengo acá. ¿Sí? Simplemente eso, porque esto, en definitiva, me tiene que sumar 1. ¿Sí? No más que eso. Entonces digo, de estos tres, ¿cuál es el peor? Este. Entonces tengo 9 por 0,4 más 2 por 0,6. El peor en este caso es 7, 0 por 0,4 más 7 por 0,6. Y en este último es el 4 y tengo 2 por 0,4 más 4 por 0,6. Y después obviamente elijo ese 1. De nada. Entonces, entendiendo cómo funciona el pesimista absoluto, ¿cómo resolverían el optimista absoluto? Bien, Zaira, Camila, Giselle. Bien, exactamente. De vuelta, siempre vamos a tener en cuenta la probabilidad, y es el mismo caso, ¿no? Este 0,6 está repartido, pero ahora para el mejor de los valores. ¿Sí? Y sigo eligiendo acá ese 1. Sí, es exactamente igual, pero en lugar del peor elijo el mejor. Si uno entiende el extremo y el otro extremo, creo que está claro. Ahora, ahora sí. Zaira, no, es lo que le dije antes. Por lo general, no le va a dar el mismo resultado. Es muy raro que les dé, le podría dar el mismo resultado. Les puede llegar a dar la misma alternativa, incluso o no. Es indistinto. ¿Sí? No, por eso. Ni el resultado ni la alternativa tiene que ser la misma. Puede ser como no, si no hay obligación de que suceda siempre igual. Por eso son criterios distintos y por cada criterio, si elijo lo peor, necesariamente me dé lo mismo que si elijo lo mejor. ¿Sí? Quizás en aquellos que son más pesimistas o los que estén optimistas tienen una tendencia para
para la misma alternativa, pero no necesariamente. ¿Sí? Bien. Y ahora, vamos Guadalupe ahí, ¿eh? No, no nos caigamos. A ver. Giselle, Camila pusieron sus opiniones. Pero Camila ya dijo, "Ah, me falta algo". Bien, me gusta. Entonces, no se olviden lo mismo de recién. Todo esto nos tiene que dar siempre uno, ¿no? Entonces, si acá tengo 0,4, ¿esto cuánto vale? 0,6. Y esto no cambia nunca, ¿no? Esto va a ser siempre igual, porque si no, la sumatoria no me va a dar uno. Entonces, esto está. Esto lo tengo que usar sí o sí, por lo tanto, acá yo voy a aplicar criterios. Y dentro de esto, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar el mejor y el peor, ¿sí? Porque estoy en optimismo relativo. Al mejor lo multiplicaré por 0,7 y al peor por 0,3. ¿Sí? Que creo que eso es lo que puso Giselle, ¿no? Lo estoy leyendo ahí. Sí. Bien. Entonces, esa es la cuestión. De vuelta, lo que tengo probabilidad lo uso y fíjense que acá está el 0,4 y acá está el 0,6, no importa si lo ponen adelante o atrás de esta multiplicación, pero por fuera del paréntesis me suma 1 y dentro del paréntesis también me suma 1, ¿no? Entonces esto es lo que hace que todo sume 1, básicamente. Entonces, voy a borrar un poquito esto para que ya no quede tan desprolijo. Tengo la probabilidad acá, que es esta que estoy viendo, y tengo acá la probabilidad del 0,6, que es esto que yo tenía acá, que era 0,6. ¿Sí? Y adentro voy a elegir lo mejor, lo tengo acá, lo mejor siempre va a ser por el coeficiente de optimismo, y lo peor, lo tengo acá, bueno, no se ve mucho este color. Fíjense que está acá, el 2, el 7 y el 4 por el 0,3. ¿Sí? Esa es la estructura. Por dentro utilizo el criterio, pero por fuera tengo que utilizar la probabilidad que conozco. Este es 0,4 y todo esto sé que es 0,6. ¿Quedó claro? Vas con los colores ayuda a interpretar de dónde viene cada uno. Claro, sí. Acá se empieza a complicar un poquito. Por eso les dije que le íbamos a poner un poquito más de dificultad. Exactamente. Bien, vamos al último. Que es un poquito más sencillo, ¿no? Que ya vimos una parte de cómo se resuelve. Entonces, de nuevo, tenemos probabilidad en N1, pasamos a la matriz de arrepentimiento. Cuando pasamos a la matriz de arrepentimiento, no cambia absolutamente en nada, tenga o no tenga probabilidades, salvo que tenga probabilidades en todos, entonces no tengo que hacer matriz de arrepentimiento, eso está claro. Si a mí me dicen cuál es la matriz de arrepentimiento y tengo probabilidades en todos los niveles, no lo tengo que hacer claramente porque no puedo aplicar un criterio con probabilidades en todos los niveles. En este caso, que tengo solo una probabilidad, la matriz es exactamente la misma. Si eso no cambia, lo que va a cambiar es cuando yo resuelva la matriz de arrepentimiento, porque tengo una probabilidad. Considerando que tengo que aplicar el pesimista absoluto,
¿Cómo resolvemos esto? En S1, por ejemplo. No hace falta que pongan todos. Bien, exactamente, Giselle. Matías y Camila. Bien. Es exactamente lo mismo que hicimos antes en pesimista absoluto, ¿no? Tengo, uy, me quedó el amarillo. Tengo el 0,4 fijo y todo esto es 0,6. Y voy a agarrar el peor, que es 0,6, que es -2 y que es -10. ¿Sí? Y con esto, acá me quedó, pues cambié y con esto hago el cálculo, ¿no? 0,4, que es todo lo que tengo fijo, y el 0,6 por el peor de los resultados. ¿Dudas de alguno de los criterios? Igual les leo el resumen de la clase, que ya quedan unos minutitos. Sí, Leandro, te lo muestro. Sí, es el mismo que hicimos antes. Sí, exactamente el mismo, nada más que tiene la probabilidad. ¿Qué es la parte que está mal, Diego? Podría ser, ¿eh? Puede pasar. Así que díganme en dónde. Porque me dicen, puede que esté mal, puede que no dé 1,2, es posible también. Pero 0,6 por 0,6. Ah, es 3,6 acá. Sí, fíjense que lo puse bien abajo y no arriba. Eso es lo que me querían decir. Claro, 6 por 6 es 36, es 3,6. Está claro. Sí, 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 sí. Estamos de acuerdo. -3,6 va acá. Este no va. Acá va. -3,6. Ahora sí. Todo es posible. Por suerte, uno de los dos lados estaba bien. ¿Sí? Y esto me da pie a decirle que es lo importante que entendamos de dónde salen los números. ¿Sí? Porque si nosotros vemos el 1,2 acá, pero vemos que la cuenta estaba acá y estaba bien hecho el procedimiento, bueno, le pueden haber errado a la calculadora, ¿no? ¿Qué puede pasar? Si nosotros vemos que la cuenta la tiene bien, puso mal el resultado, supongan que esto habían puesto 1,2 como estaba acá, listo, no es un error, ¿sí? Un dedazo de calculadora. Bien, acá Catalina, sí, elegimos S1, porque es el mejor de los resultados, exacto. Y Agustina, si dos alternativas tienen el mismo resultado, se elige el segundo comedor exactamente. ¿Sí? En el caso que haya un empate de esta parte donde elegimos el peor, tacharemos los que usamos, ¿no? Y seguiremos repitiéndolo las veces que podamos hasta que haya un ganador. Exactamente. Bien. Paso resumen de lo que vimos hoy, cosas a tener en cuenta. Y cualquier duda, yo me quedo, pero así ya los que se tengan que ir se pueden ir tranquilamente. Entonces, de lo que vimos hoy. Si tengo iguales resultados esperados, repito el procedimiento, le falta siempre y cuando pueda, obviamente, ¿no? Aplicar criterios, como les dije en reiteradas oportunidades, no es asignar probabilidades, sino justamente como no tengo probabilidades, es que yo voy a asignar un criterio. Con cada criterio la alternativa elegida puede ser diferente, está claro. Aplico los criterios sobre los resultados y no sobre los estados, es decir, voy a aplicar criterios sobre los resultados que tengo en las distintas niveles de las variables, no sobre el estado, no digo este estado N3 es pesimista, ¿sí? Sino que me fijo en el resultado, cuál es el peor resultado de cada alternativa. Sí, ojo con eso, que suele ser
un error común, vengo acá, que diga, no, el peor estado es este, N3. No, no soy pesimista por estado, sino por los resultados. ¿Sí? Quede claro, elijo el peor de cada uno de los estados o los niveles donde no tengo probabilidades. Pero no es un estado en sí, no es N2, N3, N4, sino lo veo en resultados. La materia de arrepentimiento la evalúo por estados, me fijo qué pasaría en un estado y hago el arrepentimiento. Y obviamente a veces nos metemos en empezar a resolver todo esto y nos olvidamos de ver dominancia, que fue lo que cuando empezamos esto me dijeron, ¿y tengo que ver dominancia? Sí, exacto. Siempre hay que ver dominancia. Catalina, no, en la plaza es el que no puedes repetir, por ejemplo. Exacto. Eso es lo que vos pusiste, cuando no puedes repetir. Me faltó el no, cuando te leí recién. Exacto, en la plaza no puedes repetir. Y si vos ya usaste todos los resultados y sigue habiendo empate, tampoco vas a poder repetir. ¿No? Si lo hiciste una vez, dos veces, tres veces, si no te quedan más estados para poder volver a hacer el procedimiento, bueno, ahí terminará. ¿Sí? Por ejemplo, en este, yo no podría repetirlo en optimismo relativo. ¿Por qué? Este no lo puedo usar, o sea, bueno, lo tengo que usar siempre. Acá usé el mejor y acá usé el peor. Me queda uno solo, que es este. Entonces no lo puedo repetir porque necesitaría al menos otro estado para poder hacerlo, porque ya los que usé no los puedo volver a utilizar. Entonces, en este caso, no lo podría volver a aplicar. ¿Sí? A eso es lo que aclaro digo en caso de que se pueda. Exacto, Guadalupe. Sí. Si yo tuviese dominancia, no necesito aplicar criterios, ¿no? Vamos al extremo. Si esto es así, siempre cuando tengan alguna duda, si plantean el extremo se van a dar cuenta, ¿sí? Por las dudas que quieran resolver algo. Si esto fuese todo 2 y esto fuese todo 3, ¿sí? Pónganle onda a este 2, no sé las probabilidades. ¿Voy a aplicar criterio? No. Yo digo, estos 2 ganancias y estos 3 ganancias. Listo, esto no lo elijo nunca. Obviamente es un extremo muy burdo, pero para que se entienda. Entonces, listo, elijo ese 2, ¿sí? ¿Qué me importa? A cualquier criterio, en este caso sí, cualquier criterio que aplique me debería dar la misma alternativa, porque está dominada. ¿Sí? Buenísimo. Agustina, si completo la matriz y dos alternativas dan el mismo resultado, ¿se puede aplicar dominancia solo si es matriz con probabilidades? No, no, no. Ojo. La dominancia la aplico al principio. ¿Está dominada o no está dominada? Una vez que aplico criterios, ya está. Es porque apliqué criterios porque no hay dominancia. No es que después con los resultados que me quedan veo si hay dominancia, por las dudas. No sé si vas por ahí, pero aclaro por las dudas. La dominancia se ve antes de aplicar cualquier probabilidad. Tenga o no tenga probabilidades, no me importa eso. Si yo acá no me importa si tengo o no tengo probabilidades. Si después esto es 0,6 y 0,4 porque alguien me dio las probabilidades o porque están dadas matemáticas o lo que fuese, es indistinto. Yo la dominancia ni me fijo en las probabilidades, porque lo que mido es, eh, ¿hay alguna alternativa que tenga sentido analizar o no? ¿Sí? Y si después de aplicar el criterio te quedan dos con el mismo resultado, esperado, deberás repetir el procedimiento, siempre y cuando se pueda. Y si no podés, te dará lo mismo elegir una alternativa que la otra. Buenísimo, Agustina. Diego, es lo que hicimos al principio, lo que dice ahí. Cuando nosotros hicimos pesimista en el primer caso, vuelvo rápidamente, fue lo que hicimos acá, mira. Es esto. Nos dio igual. Bueno, lo repetimos. Nos dio igual, lo repetimos. Listo. Lo repito el procedimiento las veces que sea necesario y que pueda hasta obtener la mejor alternativa. Sí, eso es lo que dice.
Sebastián, no. Es lo que acabo de decir. Ojo con eso. Dominancia es el principio. Yo vengo acá. Tengo esto. No hace falta calcular el resultado esperado. Hay dominancia y no hay dominancia. Si no hay dominancia, después no hay nunca más. ¿Sí? O tengo dominancia al inicio o no después. ¿Sí? No es que digo, bueno, ahora me quedan estos dos, ¿puedo aplicar dominancia? No, porque no es el sentido de dominancia. ¿Sí? Dominancia es que yo no tenga ningún motivo para elegir una alternativa por sobre la otra. ¿Sí? O que siempre me convenga elegir una alternativa por sobre la otra. ¿Sí? Ojo con eso. Está perfecta la pregunta, ¿eh? Pero tengan cuidado con eso. Vuelvo al resumen, creo que ya dije todo. Ahí está. Bueno, ya son las 9:05. Así que los que se fueron está perfecto. Y aquellos que se quieren ir lo mismo. Recuerden que mañana tienen práctica. Tengan todos los ejercicios leídos porque no los van a volver a leer. Aprovechen el tiempo que tienen entre que se conectan a que empieza la clase. Y cualquier duda, igual yo me quedo unos minutitos y charlamos lo que necesiten. Sí, si no, nosotros nos vemos el lunes.